Yo hace mucho tiempo yo terminé la universidad en Estados Unidos, primero en Virginia, después en Rhode Island para el MBA, y me quedé trabajando un tiempo allí. Luego regresé a la Argentina en el 2002 y el plan siempre fue volver para que mis hijos puedan tener acceso a una educación un poco más diversa y multicultural que la de Argentina. Las opciones siempre fueron ir con visa de estudiante o con una visa de Intercompany Transfer, con una L1, o incluso con una visa E2 de inversor, pero el programa EB-5 lo mejor que tiene es que por un esfuerzo un poquito mayor uno accede a la posibilidad de ser un residente, con lo cual los niños que son menores de 18 años pueden quedarse como residentes por el mismo esfuerzo y el mismo costo y luego pedir la ciudadanía si se quieren quedar. Yo creo que el programa EB-5, a diferencia de un E2 o una L1 o otro tipo de visa, lo que tiene es particularmente eso, la posibilidad de quedarte y que tus hijos puedan después optar por hacerse ciudadanos o irse, pero que puedas llevar toda la familia en un programa mucho más comprensivo que una visa de no inmigrante. Cuando busqué diferentes alternativas para la relocalización, yo comencé con el proceso L1, que no tenía garantía de éxito después del primer año, quedaba, digamos, abierto a que el USCIS renovara la condición de la visa, con lo cual me enfoqué en el EB-5 y empecé a buscar proyectos, y dentro de lo que son los EB-5 hay una oferta muy grande de proyectos en todos los Estados Unidos, muchos con niveles de riesgo muy altos, otros con promesas que por ahí no son realistas, y creo que la clave cuando un inversor busca un proyecto EB-5 es conocer las personas que están por detrás del proyecto, tanto el facilitador como el desarrollador, ¿verdad? Y en el caso de Highlands era una empresa que ya tuvo éxito en la Florida del Sur, con otros proyectos de inversión, con proyectos no relacionados con EB-5 y que tenía un track record ya bien establecido. Creo que eso es muy importante porque demuestra que puede llevar adelante un proyecto, tiene las aprobaciones con el Regional Center, tiene los contactos y sobre todo tiene el conocimiento de cómo presentar un proyecto para que sea calificable dentro del programa EB-5. El proceso de aplicación fue muy simple. Creo que la clave es entender cuáles son los pasos y es muy importante que el futuro inversor haga las tareas y entienda cuáles son los entregables que se esperan por parte de él, entienda los tiempos y entienda los diferentes stakeholders en todo el proceso. Yo comencé por medio del estudio de abogados Greenberg Traurig, que fue recomendado por Buy Capital y por el desarrollador, que es un estudio muy grande, con muy buenos profesionales, con mucha experiencia en procesos de EB-5. El abogado que está a cargo de mi caso incluso tiene papers publicados y ha participado activamente en diferentes foros de inversión de EB-5, con lo cual es muy importante porque tienen el conocimiento de cómo completar una petición. Hicieron un estudio muy exhaustivo de los puntos críticos, que pueden ser un roadblock, como es el origen de los fondos, documentar correctamente toda la trazabilidad de los fondos es algo muy crítico para este proyecto, y ellos me acompañaron en todo el proceso asegurándose de que estuviera todo. Luego completar la petición I-526, que es una petición que si bien no es compleja tampoco es simple y lleva tiempo, y ahí es muy importante que el equipo que está por detrás tenga la certeza de lo que está haciendo para evitar que cuando USCIS procese el caso después del tiempo que lleva no haya ninguna sorpresa. En el caso nuestro se hizo la petición completa, se entregó la información y 3 años después, casi 32 meses después, USCIS lo procesó. Hubo un pedido de evidencia adicional, un request for evidence, que es normal en muchos de los casos, en los cuales pidieron información suplementaria del proyecto. El estudio lo completó en 2 semanas, en base a material que ya Buy Capital tenía preparado. Lo envió a USCIS y en la semana siguiente USCIS aprobó el caso. Con lo cual, el tiempo más largo fue desde que se recibió la petición hasta que USCIS lo procesó, pero es un año difícil, es un año distinto. El staff de USCIS estaba reducido, con lo cual no procesaban con el tiempo original. Hay que tener presente que cuando los EB-5 comenzaron, el tiempo de aprobación promedio eran de 8 meses, en mi caso particular fueron 32, desde que presenté toda la documentación hasta que lo aprobaron. Desde que comencé el proceso hasta que la presenté pasaron casi 90, 120 días, que fue el tiempo que me llevó a conseguir las partidas de nacimiento traducidas, los orígenes de fondos y una serie de documentos adicionales. Es un proceso que puede llevar
30 días si uno tiene todo listo o un poquito más si faltan algunas cosas. La relación con Buy Capital es fundamental como articulador de todo el proceso entre el desarrollador, los abogados y el centro regional. Es la organización que de alguna forma tiene el conocimiento de la operación para que la aprobación de una petición sea exitosa. No solamente basta invertir con un proyecto que uno confía que se va a desarrollar, sino que la organización como Buy Capital, que está por detrás, entiende cómo el proceso con USCIS funciona y cuáles son todas las aprobaciones y las autorizaciones necesarias desde el punto de vista legal y operativo, con los permisos de la ciudad, con los contratos, con la documentación respaldatoria, y en eso siempre Buy Capital tuvo una excelente comunicación, tanto conmigo como con el estudio de abogados, como también con el desarrollador. Lo que hizo que al momento de que el proyecto quede terminado, el resto de las aprobaciones sigan fluyendo y se logre la aprobación de la petición 526. Y el paso siguiente, una vez que uno ya esté dentro del país y pueda pedir la liberación de la restricción de la residencia temporaria, digamos, acompaña con ese proceso también. Yo estoy muy contento con el resultado en general del proyecto. Creo que mirándolo con un poco más de perspectiva, debería haber hecho más preguntas al principio para estar más tranquilo durante estos 3 años que demoró el proceso de aprobación de la petición. Fueron 3 años en los cuales, aparte del proyecto, terminó de desarrollarse, con lo cual un proyecto de inversión donde uno puede visitar el proyecto, yo lo he visitado fácil 8 o 10 veces cada vez que viajaba para los Estados Unidos, puede ver que los ladrillos están, el proyecto funciona, se terminó con la calidad y está todo muy bien, es muy importante. De vuelta, no es un proceso corto, yo estimo que hasta que me pueda mudar van a ser 4 años en total, pero es un proceso en el cual mientras más información tenga uno como inversor, como un stakeholder, más tranquilo va a estar al final del día. Es muy importante entender que la reubicación no es inmediata después de la aprobación de la petición. La petición es el primer paso. Una vez que USCIS aprueba la petición basada en un proyecto de EB-5, el paso siguiente es que el Centro Nacional de Visas asigne el stock de visas a cada país. Normalmente hay 700 visas por país, con lo cual en América Latina no es un problema esperar que esté el stock disponible. Y luego de eso, el consulado de cada país tiene que autorizar la entrevista, a la cual después hay que ir con los estudios médicos, y después de eso uno puede realmente pensar en la reubicación. Yo estimo que en mi caso, y debido a la pandemia y todas las demoras que está habiendo, vamos a tener al menos otros 6-7 meses hasta que ese proceso se complete. Con lo cual ese tiempo nos permite ya ir previendo la fecha de mudanza y buscar las escuelas y todas las demás cosas. Sí, es importante destacar que una vez que uno tiene aprobada la petición, el proceso con Buy Capital sigue adelante, porque el proyecto EB-5, hasta que uno no lo pueda remover la condicionalidad de su residencia, de su green card, vamos a estar siempre vinculados con todo esto. Entonces es muy importante contar con el apoyo de esta organización para que en los siguientes 2 o 3 años, digamos, el proceso siga continuándose y todas las condiciones para que la revocación de la temporalidad o la restricción de la green card se levanten, se sigan dando. Y en eso es muy importante que Buy Capital esté presente, ya que al momento de pedir la remoción de esa condicionalidad, los abogados van a necesitar el apoyo de Buy Capital para contar con la documentación que justifique la creación de empleos, impuestos, etcétera, etcétera. El primero de todos es hacer todas las preguntas que hagan falta. Es un proceso que es largo, que es complejo, tiene múltiples actores, y entender claramente cuál es el rol de cada uno de los actores. ¿Qué hace el inversor? ¿Qué hace el desarrollador? ¿Qué hace el centro regional? ¿Qué hace el abogado? ¿Qué hace la empresa de escrow? Y sobre todo, ¿cuál es la función de Buy Capital como facilitador de todo este proceso? Ese es el número 1. El segundo, pensar que un proceso EB-5 no ocurre de un día para el otro ni de un año para el otro. Es un proceso que lleva un par de años, incluso con la petición aprobada, llegar de la petición a la visa con la cual uno puede entrar a los Estados Unidos con su estatus de inmigrante residente, lleva un tiempo, va a ser un tiempo un poco más. Y el tercero es usar ese tiempo inteligentemente para prepararse con toda la mudanza, para prepararse a nivel financiero,
que es muy importante porque uno, al momento de que adquiere la condición de inmigrante, comienza a ser considerado como un US citizen para fines impositivos, con lo cual es importante considerar que al momento de tener la visa I-5 activa, uno pasa a pagar impuestos por su renta global. Entonces, para llegar a ese punto, la preparación más allá de la parte física de la mudanza, elegir la ciudad, la escuela para los niños, etcétera, etcétera, es importantísimo tener presente cuál va a ser la estrategia fiscal e impositiva para mudarse con todo eso en orden. Si no, va a ser mucho más caro. Ha sido el socio que buscaba para un proyecto de largo plazo como es este, que tiene tanto en juego, como es una inversión significativa en una visa EB5, y sobre todo tiene un componente emocional muy grande, porque una mudanza de una familia de un país a otro no es algo que ocurra todo el tiempo y necesitas un socio que te acompañe en el proceso, que sea transparente, que sea claro y que tenga un track record de proyectos aprobados y de visas aprobadas.